¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a explicar lo que es una carga electrónica y sus principales usos en el laboratorio de electrónica. Principalmente dos. El primero, para comprobar la capacidad o cuánta energía puede almacenar una batería, y después para verificar y comprobar el buen funcionamiento de las fuentes de alimentación. Y en ese caso vamos a ver varios ejemplos con fuentes que están defectuosas y fuentes que funcionan perfectamente. Comenzamos. En el mundo de la electricidad y la electrónica hablamos de carga cuando nos referimos a un consumidor de energía eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos una bombilla de automóvil de 12 voltios y esto sería una carga porque consume energía eléctrica. Y aquí tengo otra más pequeña, también de automóvil, 12 voltios y también sería una carga. Hablamos de carga de manera general, pero podría ser una resistencia eléctrica, podría ser un aparato que consume corriente, como por ejemplo un televisor, una lavadora, etc. Cualquier consumidor de energía eléctrica es una carga eléctrica. Y las cargas eléctricas se identifican por la potencia eléctrica que consumen. Ya sabéis, que ya lo hemos visto en muchos vídeos, que potencia eléctrica en corriente continua, en circuitos de corriente continua, que es lo que vamos a ver aquí, es igual al producto del voltaje por la intensidad de corriente. En este caso, esta carga es de 21 vatios y de hecho el fabricante nos lo especifica aquí. Ahí podéis ver 12 voltios y 21 vatios. Ya sabéis que la potencia se identifica con vatios, la W que veis aquí. Bien, y en este caso veis 12 voltios y 7 vatios. Es una carga más pequeña, por lo tanto, las cargas eléctricas se identifican por la potencia. Pues exactamente igual pasa con las cargas electrónicas, pero en este caso tenemos una carga que podemos variar la intensidad de corriente que consume. Es decir, nosotros la vamos a conectar a una fuente de alimentación, por ejemplo, y esa fuente de alimentación nos va a entregar 12 voltios, nos va a indicar 12 voltios, pero la intensidad de corriente que puede consumir la carga electrónica la podemos designar nosotros con estos potenciómetros que tiene aquí. Por lo tanto, la carga electrónica nosotros podemos variar la potencia eléctrica que está consumiendo. Y es un instrumento muy útil en el laboratorio de electrónica. Aquí estáis viendo dos cargas electrónicas de distintos fabricantes, pero muy parecidas en diseño y funcionalidad. Lo único en que se diferencian, como hemos hablado anteriormente, es en la potencia eléctrica que pueden disipar. Esta puede llegar hasta 180 vatios y esta como máximo 150 vatios. La carga electrónica lo que hace es consumir la energía eléctrica y transformarla en calor en este elemento que tiene aquí, por la parte posterior, y luego ese calor lo disipa al ambiente a través de este enorme disipador de calor de aluminio que veis, junto con este ventilador que veis aquí. Y aquí exactamente igual, el mismo diseño, veis aquí el símbolo del calor, peligro, está caliente. Aquí tiene el elemento que consume la energía eléctrica en forma de calor y la disipa con este disipador de aluminio y este ventilador que veis aquí. Se trata de un instrumento electrónico y por lo tanto tiene que tener una alimentación eléctrica, en este caso entre 6 y 12 voltios, viene aquí especificado. Como veis, aquí exactamente igual. Por la parte de atrás vemos la alimentación eléctrica, en este caso de 12 voltios. Después necesitamos conectarla a la fuente de alimentación o el aparato electrónico que queramos comprobar, y para eso tiene aquí una serie de entradas que vais a ver. Tiene una entrada USB, dos bornes para cables, que en este caso tengo puestas pinzas de clic de cocodrilo, como veis, un jack de 5,5, en este caso tenemos aquí un mini USB, micro USB y USB tipo C. Aquí, como veis, tiene dos potenciómetros y estos potenciómetros sirven para variar la intensidad de corriente que está consumiendo la carga electrónica. Este es un ajuste rápido y este es un ajuste fino de la intensidad de corriente, que podemos variarla poco a poco o más rápidamente. Y luego tiene aquí un pequeño botón con el que vamos a poder cambiar la información que nos muestra en el display, y si hacemos una pulsación prolongada vamos a poder borrar los parámetros que tenemos en pantalla, como la energía que ha consumido en vatios hora o en amperios hora. En este caso exactamente igual. Aquí veis dos bornes para la conexión de cables, para conectar los equipos que queremos comprobar, y aquí diferentes entradas como el USB, el mini USB, USB tipo C y micro USB. Y luego tenemos el display donde nos muestra la información, y luego tenemos el ajuste
rápido de la intensidad de corriente y el ajuste fino. Como hemos dicho, es un instrumento electrónico, por lo tanto necesita alimentación eléctrica. Y lo hacemos con esta pequeña fuente que tengo aquí, con el jack en la parte posterior, y lo conectamos aquí a la corriente. Veis que se enciende. Vemos que aquí próximo tenemos un botón con el que podemos cambiar la información que estáis viendo en pantalla. De hecho, dispone de diferentes ajustes en los que no voy a entrar. Y aquí estáis viendo, este es el modo que yo estaba utilizando para mostrar la información en pantalla. Aquí tenemos el voltaje, la intensidad de corriente. Veis aquí los vatios que nos estaría consumiendo el dispositivo conectado. Aquí vemos la capacidad en amperios hora. Veis que yo ya lo he utilizado y ha marcado 1,22 amperios hora. Y aquí tenemos la energía en vatios hora, la otra unidad que yo os decía, 5,89 vatios hora. Y acá abajo la resistencia, en este caso 999 ohmios. Aquí tenemos la temperatura y aquí nos muestra, como estáis viendo, el tiempo que lleva consumiendo esa energía. Para poner todos estos parámetros a cero, presionamos con pulsación prolongada este botón. ¿Veis? Ha pitado y ahí ya se pone todo a cero, como estáis viendo. La temperatura que nos muestra es la del elemento que consume la energía, ¿vale? Por si hubiera un sobrecalentamiento. Y si yo quisiera poner a prueba este power bank que os enseñé en el vídeo anterior, utilizaría un cable, en este caso es el cable que viene incluido con el propio power bank, utilizar un cable de calidad. Existen cables de mala calidad que se calientan y consumen también la energía del power bank, por lo tanto, utilizar un cable de calidad. Y para probar, como digo, la energía que puede almacenar este power bank, yo lo conectaría, en este caso, al puerto USB tipo C, aquí. Y aquí veis que el ventilador se pone en marcha para disipar la energía que estamos consumiendo. Nos está indicando 4,82 voltios, sería el modo de carga normal, y yo lo tengo ajustado a 2 amperios. Un valor pues bastante real al que puede cargar mi teléfono móvil. Si quisiera modificar estos 2 amperios y por ejemplo bajarlo a 1,5, tengo este potenciómetro, que como veis es de ajuste rápido, y luego este que es un ajuste más fino. ...1,50 amperios. Como veis, con los 2 potenciómetros lo puedo ajustar de forma precisa. Luego, aquí ya nos estaría indicando la potencia que está consumiendo, que como veis son 7,23 vatios. Si yo aumento la intensidad de corriente, vais a ver que esta potencia consumida aumenta. ¿Veis? Podríamos llegar a 10 vatios y ajustarlo. ¿Veis? 10 vatios y está consumiendo ahora 2,08 amperios. Y el voltaje prácticamente nos lo regula a 5 voltios, pero tiene una ligera caída de tensión. Bajamos de nuevo a 1,5 aproximadamente. Y aquí veis de nuevo 7,23 vatios. Aquí nos indica la energía en amperios hora, que es el parámetro que nosotros queremos obtener, es decir, cuánta energía nos puede entregar ese power bank. Y para ello lo vamos a dejar funcionando hasta que se consuma toda la energía del dispositivo y aquí veamos esa capacidad en amperios hora. Este power bank era de 10.000 miliamperios hora. Aquí tenemos también la energía en vatios hora, 0,33 vatios hora. ¿Veis cómo va cambiando? Aquí nos indica el tiempo que ha estado funcionando. Llevamos 2 minutos con 33 segundos. La temperatura del elemento que consume la energía, que lo tenemos instalado debajo del ventilador, y la resistencia eléctrica, 3,34 ohmios. Esta sería la manera de hacer la prueba de la capacidad real de este power bank. Lo dejaremos así funcionando hasta que se agote toda la energía que tiene en la batería. Bien, como veis,
Pues acabo de desconectar ya el power bank, lleva un rato parado, ya se ha consumido toda la energía que tenía y fijaos, aquí nos ha marcado cuánta energía ha consumido, la capacidad en amperios hora. Si observamos aquí el panel vemos que 0 voltios ya no tiene tensión, 0 amperios ya no está consumiendo energía, veis que ya no hay potencia consumida, 0 vatios, pero nos marca 8,71 amperios hora, es decir, 8710 amperios hora, multiplicándolo por 1000, pasamos a miliamperios hora, y esa energía equivale a 42,13 vatios hora. La resistencia eléctrica ahora que nos marca 1000 porque no hay consumo, y luego aquí tenemos que ha consumido esta energía en 6 horas, 6 minutos con 39 segundos, y la temperatura del elemento que disipa la energía ya es temperatura ambiente, prácticamente son 23 grados. Como veis, ha consumido 8710 miliamperios hora en 6 horas aproximadamente. Si tenemos en cuenta que es un Powerman con una capacidad nominal de 10.000 miliamperios hora, como estamos viendo, parte de la energía, ¿veis? Aquí veis el valor, 10.000 miliamperios hora, parte de la energía se ha consumido en forma de calor, y además esto nos indica que las baterías nunca tienen la capacidad real que nos indican, siempre tienen algo menos. A continuación vamos a ver cómo podemos comprobar las fuentes de alimentación, verificar el buen estado de una fuente de alimentación con nuestra carga electrónica. En este caso es una fuente variable en la que podemos variar tanto la tensión como la intensidad de corriente. Es una fuente que reparamos en otros vídeos también, y aquí veis que nos puede entregar entre 0 y 12 voltios de corriente continua y entre 0 y 2 amperios. Por lo tanto, es una fuente que a máxima potencia, si nosotros multiplicamos 12 voltios por 2 amperios, estamos obteniendo 24 vatios. Vamos a encender la fuente y vamos a poner 12 voltios, que nos entregue estos 12 voltios, 12,04, y aquí vamos a poner el potenciómetro al máximo para que nos entregue la máxima corriente, que van a ser 2 amperios. Con la carga electrónica lo que tengo que verificar es que me entregue 12 voltios cuando también me está proporcionando 2 amperios. Veis que ahora me marca 0 y es porque no tenemos conectada ninguna carga. Yo poco a poco lo que voy a hacer ahora es ir aumentando la cantidad de amperios que va a consumir la carga electrónica y comprobar si el voltaje de la fuente se mantiene estable en 12 voltios cuando me entregue 2 amperios. Entonces, este es el ajuste rápido. Lo pongo en marcha, veis cómo la fuente ya me indica un consumo de corriente que se corresponde exactamente con lo que me indica aquí la carga, 0,80 amperios, y me está entregando 12,1 voltios. En estos momentos veis que me está entregando 1 amperio aproximadamente y 12 voltios, por lo tanto mantiene el voltaje constante mientras que consumimos 1 amperio. Y vamos a subirlo a 2 amperios, ¿veis? 2 amperios, que es la salida máxima que me puede proporcionar esta fuente, y me mantiene el voltaje estable a 12 voltios. Por lo tanto, podemos determinar que esta fuente funciona correctamente. Como veis, aquí nos indica la potencia que nos está entregando la fuente, que como calculamos anteriormente era aproximadamente 24 vatios, y veis 23,96, aproximadamente 24 vatios de potencia eléctrica en la salida. Aquí tenemos el tiempo que lleva funcionando el dispositivo, la temperatura del elemento que disipa la energía y la resistencia eléctrica. A continuación vamos a probar con esta otra fuente, en este caso es una fuente de alimentación estabilizada que nos entrega un voltaje fijo de 12 voltios. Bien, aquí estáis viendo fuente de alimentación estabilizada, por lo tanto el voltaje estará estabilizado a 12-13 voltios en la salida y luego como máximo nos proporciona 3 amperios y de forma puntual puede llegar a 5 amperios. Y la alimentación en corriente alterna, como estáis viendo aquí, es de 220 voltios. Vamos a conectarla. Mantenemos los potenciómetros al mínimo. Fijaos, nos está entregando 13,8 voltios. Ese es el voltaje estabilizado en la mayoría de las fuentes de este tipo. Y vamos a empezar a consumir corriente. ¿Veis? Ahí ya está consumiendo 1,12 amperios. Y deberíamos de llegar a 3 amperios sin problemas y manteniendo la tensión. Pero fijaos que con 1,5 amperios la tensión baja a unos 13 voltios. Si ponemos 2 amperios, fijaos, esta fuente de alimentación falla, porque debería mantener la tensión constante a unos 13 voltios
y no fluctuar tanto. Y todavía no hemos llegado a la corriente máxima que nos podría entregar sin problemas, que sería 3 amperios. Fijaos, es que cuando paso de 2,5 bajo de nuevo la corriente que voy a consumir y sin ningún problema estabiliza la tensión a 13,4 voltios, como veis, pero cuando pasamos de 2 amperios, fijaos, 2 amperios, ya la tensión ha caído a 9 voltios, que eso no debería ocurrir, y si lo aumento un poquito más, la fuente se apaga. Por lo tanto, esta fuente está defectuosa. Debería de entregar 3 amperios sin ningún problema, manteniendo una tensión estabilizada de 13 voltios. Vamos a continuación a probar con esta otra. En este caso tenemos una fuente de voltaje fijo que nos entrega 13,8 voltios, como máximo 2 amperios de forma constante y de forma puntual puede llegar hasta 4 amperios. Vamos a ponerla en marcha. 13,8 voltios, estabilizados, regulados, y ahora empezamos a consumir energía. Debería de mantener este voltaje con una pequeña caída de tensión cuando consumimos 2 amperios. Ahí estamos ya consumiendo 1,16 amperios y el voltaje se mantiene estable. Ahí ya estamos consumiendo 2 amperios y el voltaje se mantiene estable en 13,7 y está consumiendo 28 vatios aproximadamente. Y podemos consumir un poquito más de forma puntual, como hemos visto. Mira, fijaos, 12,5 y el voltaje se mantiene estable. 3 amperios y el voltaje, como veis, ya decae, pero se regula y vuelve a subir a 13,7, fijaos. Ahora estamos consumiendo 43 vatios y podríamos darle un poquito más. De forma puntual podríamos consumir hasta 4 amperios, fijaos cómo regula el voltaje, pero con 4 amperios ya tenemos mayor caída de tensión, pero se mantiene en 13. Lo que ocurre es que si consumimos esos 4 amperios de manera continuada o forzada, podemos dañar la fuente. La fuente está pensada para trabajar como máximo de forma continuada con 2 amperios. De esta manera 2 amperios y nos entrega 13,8, 13,7 voltios. Esta fuente, como veis, funciona perfectamente. Bien, además de estas fuentes de voltaje fijo que hemos visto, también podemos comprobar las pequeñas fuentes de alimentación de nuestros routers o de los dispositivos que tenemos en casa, como por ejemplo los decodificadores de televisión, etc. Y para eso tenemos aquí estas entradas que veis, que yo he utilizado de momento las de borne con conexión, pero también podríamos utilizar el USB o el jack de 5,5, el mini USB, micro USB o el USB tipo C para comprobar, por ejemplo, cargadores de teléfonos móviles. Aquí tengo una fuente que en este caso es de un taladro. Como veis, es una fuente que se alimenta a 230 voltios, 50 Hz y luego tiene una salida de 15,3 voltios en corriente continua con 800 miliamperios. Entonces nosotros vamos a probar que este voltaje de 15,3 voltios se mantiene estable cuando consumimos 800 miliamperios, que equivale a 0,8 amperios. Por lo tanto, conecto la fuente de alimentación en una toma eléctrica y como tiene un jack de 5,5 milímetros, lo conecto directamente en esta entrada. Y aquí veis que la tensión que me está entregando sin carga es de 20,8 voltios. Ahora nosotros empezamos a demandar corriente. Fijaos, con 0,6907 amperios ya la tensión baja a 16,8. Vamos a ajustarlo con este potenciómetro para el ajuste fino a 0,8, que como veis va más despacito. Ahí tenemos 0,8 amperios, que es lo que me puede entregar la fuente, y tiene que mantener una tensión por encima de 15,3. Como veis, oscila un poquito, pero la mantiene entre 15 y 16. Por lo tanto, esta fuente funciona correctamente. Y por último, vamos a probar esta vieja fuente de alimentación. Como veis, una fuente de 13 voltios y que ya nos entrega una potencia considerable, 12 amperios y como máximo 15 de forma puntual. Vamos a probarla. Bien, comenzamos haciendo la prueba y lo primero que observamos es que el voltaje se ha disparado, 25,7 voltios.
Bajamos la intensidad de corriente a 0 y como veis tenemos 26,6 voltios. Este voltaje, por lo tanto, no está regulado. La fuente nos tiene que entregar, como hemos visto en anteriores ocasiones, 13,8 voltios, que es el voltaje que suelen tener de forma nominal este tipo de fuentes. En este caso podemos observar que la fuente claramente está deteriorada. ¿Y qué está roto en esta fuente? Pues el estabilizador de tensión. Vemos que la fuente funciona bien, nos entrega voltaje, pero no está estabilizado a 13 voltios. Podemos probar a consumir corriente subiendo aquí el potenciómetro. Fijaos, ahí me está entregando 1,39, podemos subirlo incluso más. Podemos, como veis, subir incluso a 5 amperios. Pero tenemos que tener la precaución de no exceder la potencia máxima que puede consumir nuestra carga electrónica. Porque, fijaos, en este momento está consumiendo 150-160 vatios y esta es una carga de 180 como máximo. Por lo tanto, si yo subo un poquito más, me va a decir que estamos sobrepasando la potencia máxima. Fijaos, 170 y ahí me dice, alerta, estás sobrepasando la potencia de 185 vatios. Ponemos otra vez a 0 y la volvemos a conectar. He bajado el potenciómetro de intensidad de corriente a 0. Fijaos que 26 voltios ya es un voltaje considerable que, como decimos, no está regulado, no está estabilizado, pero la fuente nos entrega corriente más que de sobra, por lo tanto nos está entregando potencia. ¿Cuál es el problema de esta fuente? Que el circuito que regula el voltaje no está funcionando. Bueno amigos, y con esto me despido. Ya habéis visto los principales usos de estas cargas electrónicas, comprobar la capacidad de las baterías y diagnosticar averías en fuentes de alimentación. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.